Hola, buenos días a todos. Vamos a resolver hoy el siguiente examen. Selectividad física de la Comunidad Valenciana. Examen de julio de 2019. Opción B. Bueno, leemos la primera pregunta. Se sitúan dos masas puntuales de 1 kilogramo en las posiciones 3, 0 y menos 3, 0. Aquí estarían las dos masas, ¿de acuerdo? De 1 kilogramo y de 1 kilogramo. De un sistema de coordenadas cartesiano. Calcula para el punto 0, 4, que estaríamos aquí, los vectores campo gravitatorio que generan cada una de ellas y el vector campo gravitatorio total, es decir, estos tres vectores, G1, G2 y G, siendo G el campo gravitatorio total. Y razona si existe algún punto de esta configuración donde se anula el campo gravitatorio y en caso afirmativo, identifíquelo. Bueno, bajamos un poco para ver cómo se hace toda esta primera parte del ejercicio. Bueno, en primer lugar, el seno de este ángulo será igual a cateto opuesto, 3 dividido la hipotenusa, 5. Aplicando Pitágoras, si esto vale 4 y esto vale 3, esto valdrá 5. Y el coseno de ese ángulo, el coseno de este ángulo será 4 dividido 5. Cateto contiguo dividido hipotenusa. Bueno, vamos a calcular los módulos de estos vectores intensidad de campo gravitatorio, de G1 y G2. G1 y G2 son iguales. Y será igual a la constante G por la masa dividido la distancia al cuadrado. Aquí lo conocemos todo. G vale 6,67, la masa vale 1 y la distancia vale 5 al cuadrado. Bueno, pues entonces G1, que es igual que G2, valen 2,668 por 10 elevado a menos 12 newton por kilogramo. Y ahora vamos a calcular las componentes verticales y la horizontal. En módulo, todo esto en módulo. El módulo de la componente vertical, que sería desde aquí hasta aquí aproximadamente, sería lo mismo que el módulo de G1 multiplicado por el coseno del ángulo. Es lo que hago aquí, multiplico por 4 quintos. Y la componente horizontal sería multiplicar por el seno del ángulo, es decir, por 3 quintos. Aquí obtengo los valores de las componentes vertical y horizontal. 2,134 por 10 elevado a menos 12 y 1,6 por 10 elevado a menos 12. Y ahora ya podemos poner lo que valen los vectores. G1, G2 y G. G1, este de aquí. La componente horizontal será negativa y la vertical también negativa. Por eso aquí aparece un signo menos y aquí otro signo menos. La de G2, la componente horizontal será positiva y la vertical negativa. Horizontal positiva, vertical negativa. Y ahora ya lo único que tengo que hacer es sumar estos dos vectores para calcular el campo gravitatorio total. El menos y el menos se va y solamente me queda la componente vertical. Solamente multiplicada por 2. En vez de menos 2,134 será menos 4,268. Bueno, ¿dónde se anularán los campos gravitatorios que crean la masa 1 y la masa 2? Pues evidentemente en el punto 0, 0. En este punto, el campo gravitatorio creado por la masa m1 iría hacia la izquierda y el de la masa m2 iría hacia la derecha. Los dos tendrían el mismo módulo, solamente que sentido y dirección, en la misma dirección y el mismo módulo, pero sentido contrario. Y por eso se anularían en ese punto. ¿De acuerdo? Lo dejo ahí unos segundos más por si queréis verlo cómo he resuelto este apartado y pasamos a hacer la segunda parte. Bajamos. Me dicen que calcule el potencial gravitatorio también en el punto 0,4. ¿Qué es lo que hago? Pues calculo uso 1, que es igual que uso 2, es decir, el potencial gravitatorio que crea la masa 1 y el que crea la masa 2, que son iguales. Recordamos esta fórmula, potencial gravitatorio es igual a menos g por la masa dividido la distancia. Lo conozco todo y me da un valor de menos 1,334 por 10 elevado a menos 11. El potencial total será la suma de los dos, es decir, multiplicar esto por 2 y me da menos 2,668 por 10 elevado a menos 11 julios partido kilogramo. Evidentemente el potencial gravitatorio es un escalar y no se puede anular por lo tanto, como sí ocurre con la intensidad del campo gravitatorio. Por lo tanto, no puede anularse el potencial gravitatorio en ninguna región del espacio en la que haya alguna o algunas masas. En todos los puntos de esas regiones siempre habrá un potencial gravitatorio negativo. Bien, pasamos a hacer la segunda cuestión. ¿Qué dice? Explica brevemente qué es un campo de fuerzas conservativo y luego nos dice también, una carga positiva se encuentra en el seno de un campo electrostático. El trabajo efectuado por el campo para desplazarla entre los puntos A y B de la figura es 0,01 julio. ¿Cuál es el trabajo si se sigue el camino 2?
¿En qué punto A o B es mayor el potencial eléctrico? Bueno, en primer lugar, ¿qué es un campo de fuerzas conservativas? Pues un campo en el cual las fuerzas que actúan entre los puntos A y B no dependen de la trayectoria seguida, sino solamente de los puntos iniciales y final. El punto inicial y el punto final. Otra forma de decirlo es diciendo que el trabajo efectuado por una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada es cero. Bien, eso es lo que tenemos por ahí. Y aquí me estoy dando cuenta que he cometido un pequeño error. Esto no es 0,001, sino 0,01. Y aquí de nuevo lo mismo. Bien, el campo electrostático es conservativo y por ello el trabajo 0,01 por cualquiera de los dos caminos es el mismo. Es decir, por el camino 1 y por el camino 2 valdrá lo mismo, 0,01 julios. Vamos a ver ahora en qué punto sería mayor el potencial eléctrico. Sabemos que el trabajo de las fuerzas conservativas siempre es igual al menos incremento de energía potencial y por lo tanto el incremento de energía potencial será menos 0,01 julios. Si el trabajo era 0,01, el incremento de energía potencial menos 0,01. Pero sabemos que el incremento de energía potencial es igual a la carga por el incremento del potencial eléctrico. Como Q es positiva, el incremento de potencial eléctrico tendrá que ser negativo. O dicho de otra forma, V sub B menos V sub A menor que 0. Y si esto es menor que 0, V sub A tendrá que ser mayor que V sub B. Bien, seguimos, hacemos el tercero. Una esfera plana de superficie 5 centímetros cuadrados. Lo ponemos aquí. Lo pasamos a metros cuadrados. 5 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Está situada en el seno de un campo magnético uniforme B igual a 1 militesla. Con lo que es lo mismo, B igual a 0,001 tesla. Es perpendicular al plano de la espira y por lo tanto el ángulo formado por el vector superficie y por el vector campo magnético es 0 grados. Calcula el flujo magnético a través de la espira en esa situación y cuando la espira ha girado 45 grados. Bueno, recordamos que el flujo magnético es igual al producto escalar de los vectores campo magnético y superficie, o lo que es lo mismo al módulo de B, el módulo de S y el coseno del ángulo que forma. Aquí lo conocemos todo. Sustituimos, calculamos y tenemos un valor de 5 por 10 elevado a menos 7 Weber. Cuando el ángulo es de 45 grados, evidentemente el flujo será más pequeño, 3,54 por 10 elevado a menos 7 Weber. Nos dice luego que si se genera una fuerza electromotriz. Evidentemente sí. Siempre que cambie el flujo magnético, se crea una fuerza electromotriz, que viene dada por esta expresión. La fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. El signo menos, este de aquí, lo único que indica es que se crea un campo magnético que se opone a la variación que ha habido en el flujo magnético. Si quisiéramos, si nos pidieran calcular la fuerza electromotriz, tendríamos que saber el tiempo transcurrido o al menos la velocidad con la que gira la espira. Vamos a hacer el cuarto. Una onda sinusoidal transversal en una cuerda se propaga en el sentido positivo del eje X con una velocidad de 1 metro por segundo. Bueno, pues lo ponemos aquí. Velocidad 1 metro por segundo. Y un periodo de 0,2 segundos. Lo ponemos aquí. En el instante inicial, X igual a 0 y T igual a 0, dicen en el instante inicial, el punto de la cuerda situado en el origen de coordenadas, por lo tanto X igual a 0 y T igual a 0, tiene una elongación positiva e igual a su amplitud. Elongación igual a la amplitud. Calcula los valores de la frecuencia angular, omega, el número de ondas, K, y la fase inicial, phi sub 0. Bueno, sabemos que la ecuación de una onda viene dada por esta expresión, por esta ecuación, igual a seno de omega t menos kx más phi sub 0. Si sabemos que para t igual a 0 y x igual a 0 y vale a, es decir, si esto vale 0, esto vale 0 y vale a, necesitamos que todo lo de dentro valga pi medio, es decir, que el seno de este ángulo valga 1 y por lo tanto este ángulo va a tener que ser pi medio. Si omega t vale 0 y kx vale 0, phi sub 0 valdrá pi medio. Bien, nos piden ahora omega. Omega es 2pi partido t y nos dan t, así que sería 2pi entre 0,2 que es 10pi. Y nos piden también el número de ondas k. Aquí podemos calcular en primer lugar la longitud de onda. La longitud de onda es v por t. V, que vale 1,
y T, que vale 0,2. Por lo tanto, lambda es 0,2 metros. Y K es 2pi partido lambda, 2pi partido 0,2, 10pi radianes por metro. Ahora nos dicen que si la amplitud vale 0,1 metro, aquí lo tenemos, escribe la función de onda. Esta de aquí con todos los datos que conozcamos. ¿Y qué elongación tiene el punto de la cuerda? X igual a 0,2 y el instante 0,4. En primer lugar vamos a poner la ecuación de la onda. Igual a seno de omega t menos kx más phi. Sabemos todo. Sabemos A, sabemos omega, sabemos k y sabemos phi. Las variables son evidentemente t y x. Pero nos dicen lo que valen t y x. X vale 0,2 metros y t vale 0,4. Bueno, esto lo conozco todo, sustituyo, calculo y me da un valor de 0,1. Es decir, estamos en la máxima elongación, en la amplitud. Seguimos. El esquema de la figura representa una lente, un objeto y dos rayos, que procedentes del extremo de la flecha salen de la lente tal y como se muestra. Es decir, no nos dan el recorrido de los rayos a la izquierda de la lente, pero sí a la derecha. Bueno, con estos dos triangulitos he querido indicar que la lente es divergente. Determina a partir de un trazado de rayos la posición, tamaño de la imagen y aumento, posición de los puntos focales y la potencia de la lente. Bien, de la imagen deducimos que f', es decir, el foco imagen, está a menos 8 centímetros. Es decir, que estaría aquí. ¿Por qué lo deduzco? Porque fijaros que esto viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. El rayo viene hasta aquí, hasta la derecha, y luego se separa del eje óptico con la dirección del foco imagen. Por lo tanto, el foco imagen es menos 8 centímetros. Si es negativo, la lente es divergente. Y nos dicen que vale 4 centímetros, el tamaño del objeto. S, posición del objeto, menos 8 centímetros. Entonces ya podemos aplicar las ecuaciones de las lentes delgadas. Vamos ahí hacia abajo un poco. 1 partido f' es igual a 1 partido s' menos 1 partido s. Recordad que f' es la distancia focal imagen, s' es la posición de la imagen y s es la posición del objeto. Despejamos s'. Aquí lo conocemos todo. F' vale menos 8, S vale menos 8 y puedo calcular S', es decir, la posición de la imagen. Me da un valor de menos 4, es decir, que va a estar aquí en medio, como sospechamos. Y ahora podemos calcular el tamaño de la imagen. I' partido I igual a S' partido S. Despejamos I', lo conocemos todo, calculamos y tenemos un valor de 2 centímetros, es decir, la mitad del tamaño. ¿De acuerdo? Los focos estarían uno aquí en menos 8 y otro en 8. Este sería el esquema de rayos. Este es el objeto, un rayo viene por aquí, el que va paralelo al eje óptico y se separa del eje óptico con la dirección que tiene el foco imagen. Y el otro rayo, el que va hacia el foco, al llegar a la lente, se desvía y se pone paralelo al eje óptico. Fijaros que estos dos rayos se están separando entre sí, la lente es divergente y lo que se cruzan son las prolongaciones. Por lo tanto, la imagen es virtual. Como resumen, la imagen está 4 centímetros delante de la lente, su tamaño es de 2 centímetros, el aumento lateral I' partido I es 0,5, la potencia, que es 1 partido f', sería menos 12,5 dioptrías. La imagen es virtual, puesto que se cruzan las prolongaciones de los rayos. Lo dejamos ahí un poco y pasamos a hacer el último ejercicio. En la nucleosíntesis estelar de estrella masiva, el núcleo de la estrella al contraerse provoca la siguiente desintegración. Neón 20 para dar oxígeno 16 más algo que no conocemos. Determina razonadamente qué partícula es X. X, evidentemente, es un núcleo de helio, es una partícula alfa. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos saber? Los superíndices tienen que conservarse. Aquí tenemos 20, aquí 16, por lo tanto aquí un 4. Y los subíndices también. Esto es un 10, esto es un 8, por lo tanto esto es un 2. Ya digo que la partícula entonces que se emite es un núcleo de helio. Y ahora nos dicen también que en esta reacción se consume una energía de 4,7 megaelectronvoltios. Hay que calcular la energía consumida en julio cuando se desintegra un mol. Bueno, esa energía, 4,7 megaelectronvoltios, lo paso a julio. ¿Cómo?
multiplicando por 10 elevado a 6 para pasar el electronvoltio y por la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19. Tiene un valor de 7,52 por 10 elevado a menos 13 julios. Esa es la energía que se consume al desintegrarse un núcleo de neón. Recordad que el número de Avogadro es el número de partículas que hay en un mol. Por lo tanto, como nos piden la energía que se consume cuando se desintegra un mol, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el número de Avogadro. Y obtengo la energía consumida cuando se desintegra un mol de núcleo de neón. Bueno, 4,512 por 10 elevado a 11 julios. Esa era la pregunta en concreto, ¿no? La energía consumida en julios cuando se desintegra un mol de núcleo de neón. Y bueno, pues listo, el examen. No es especialmente complicado, no le he visto nada especialmente difícil, ¿de acuerdo? Pues nada, suerte en los exámenes, en la selectividad, si hay finalmente, que supongo que sí, aunque creo que va a ser súper fácil. Y nada más, cuidado con el bicho y no salgáis de casa. Hasta luego, Lucas.